Hola, 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 mis queridos seguidores y bienvenidos a este canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, recargados de energía y listos para descubrir todo lo que tenemos preparado. Yo, como siempre, emocionado de estar aquí con ustedes. Y hoy tenemos un temazo. Un tema que estoy seguro los va a dejar con la boca abierta, palpitando y, bueno, un poco locos de emoción. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin. Sí, el mismísimo Kerem Bürsin, ese actorazo que nos roba el aliento con cada papel, con cada sonrisa y por supuesto con su carisma inigualable. Pero no solo de Kerem, sino de un momento épico, un momento que nos hizo vibrar a todos los fans de Love is in the Air, el live de Kerem Bürsin con Andercel en Instagram. OMG. ¿Se acuerdan? ¿Se lo perdieron? Pues no se preocupen, porque aquí vamos a revivirlo juntos. Vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra, para entender qué fue lo que realmente pasó y por qué este live sigue siendo tema de conversación hasta el día de hoy. Y antes de que empecemos a meternos de lleno en el chisme, en la noticia, no se les olvide suscribirse al canal. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Aquí les traemos todas las novedades, análisis y datos curiosos sobre sus series y actores favoritos. Así que suscríbanse ya. No se lo pierdan. Bueno, ya que estamos todos juntos. ¿Están listos? Prepárense porque esto va a estar buenísimo. Para los que son nuevos en esto, o quizás no están tan familiarizados con el mundo de las series turcas. Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron juntos Love is in the Air, una serie que literalmente conquistó el mundo. La historia de Eda Yildiz y Serkan Bolat, con sus idas y venidas, su amor apasionado y sus obstáculos, nos mantuvo pegados a la pantalla, semana tras semana. Y por supuesto, la química entre Kerem y Hande fue un elemento crucial en el éxito de la serie. Esa tensión, esa conexión. Era algo que se sentía a kilómetros de distancia. Los fans no tardaron en empezar a soñar con que esa magia traspasara la pantalla. Y bueno, para muchos sus sueños se hicieron realidad. La serie terminó dejando un vacío en nuestros corazones, pero la llama siguió encendida. Empezaron a surgir rumores, fotos, vídeos. Todo apuntaba a que algo más estaba pasando entre ellos. Se les veía juntos en eventos, en fotos compartidas, en mensajes en redes sociales. La expectación era máxima. Y bueno, no voy a negar que la espera fue larga y emocionante. Cada publicación, cada comentario, era analizado con lupa. Éramos detectives. Nos convertimos en expertos en lenguaje corporal, en microexpresiones, en cualquier pista que pudiera revelar la verdad. Pero, ¿qué es lo que realmente nos dejó tan fascinados con este live? ¿Qué hizo que este encuentro virtual se convirtiera en un evento tan trascendental? Bueno, primero, la sorpresa. Nadie esperaba un live conjunto. Después de la serie, aunque habían rumores, no era común verlos interactuar directamente. Era una época en la que las redes sociales eran la principal fuente de información y cualquier interacción, por pequeña que fuera, generaba un revuelo increíble. Fue un bombazo. La noticia corrió como pólvora por las redes sociales. Todo el mundo se conectó para no perderse ni un segundo. La ansiedad era palpable. La emoción era generalizada. Las expectativas eran altísimas. Segundo, la química. A pesar de haber terminado la serie, la conexión entre Kerem y Hande seguía intacta. Era evidente. Se notaba en la forma en que se miraban, en las risas, en los pequeños detalles. No se puede fingir la química. No se puede actuar la conexión. Era algo auténtico, algo real. Algo que trascendía la pantalla y que llegaba directamente a nuestros corazones. Era como si el tiempo no hubiera pasado. Como si la magia de Love is in the Air siguiera presente, viva y vibrante. Ahora analicemos el live en sí. Recuerdo que fue en un ambiente relajado, casual. Estaban los dos sonriendo, saludando a los fans, respondiendo preguntas. Era como estar en una conversación entre amigos. La atmósfera era distendida, amigable, cercana. No había guión, no había poses estudiadas. Era simplemente Kerem y Hande siendo ellos mismos, interactuando con sus fans. La dinámica entre ellos era fantástica. Se complementaban a la perfección. Kerem con su encanto y su humor,
siempre dispuesto a bromear y a relajar el ambiente con su sonrisa contagiosa y su energía arrolladora. Y Ande con su dulzura y su elegancia, con su mirada penetrante y su voz suave, aportando un toque de calma y serenidad. La combinación era explosiva, cautivadora. La conversación fluía de manera natural, espontánea. No había momentos incómodos, no había silencios forzados. La química entre ellos era tan palpable que se podía sentir a través de la pantalla. Se entendían con miradas, se reían con facilidad, se complementaban en sus respuestas. Era un verdadero placer verlos interactuar. Uno de los momentos que más recuerdo y que estoy seguro, muchos de ustedes también, fue cuando hablaron sobre. Pero la reacción de ambos, ¡ay, por favor! Fue una mezcla de sorpresa, de nerviosismo, de sonrisas cómplices. Esos segundos de duda, de incertidumbre, de complicidad, ese momento lo dice todo. Fue un instante de conexión pura, de complicidad innegable. Fue un guiño a sus fans, una señal de que la magia de la serie seguía viva, latente. La mirada de Kerem, la sonrisa de Ande, esos detalles fueron suficientes para que el mundo entero enloqueciera. También recuerdo que hablaron sobre sus proyectos futuros, sobre su trabajo, sobre su vida personal. Fue una oportunidad para conocerlos un poco más, para verlos en un ambiente diferente, lejos de los personajes de la serie. Kerem compartió detalles sobre sus nuevos proyectos, su pasión por la actuación y su compromiso con su trabajo. Ande habló sobre sus planes, sus aspiraciones y sus intereses fuera de la pantalla. Fue una forma de humanizarlos, de acercarlos a sus fans. Fue un regalo para aquellos que querían saber más sobre las personas detrás de los personajes. Y eso, señores, es algo que los fans valoramos muchísimo. El live terminó, pero la conversación continuó. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de análisis, de teorías. Fue una locura. Los fans debatían, analizaban cada palabra, cada gesto, cada mirada. Las especulaciones no tardaron en surgir. ¿Eran novios? ¿Solo amigos? ¿Había algo más? La intriga era máxima. Y es que este live no fue solo un encuentro casual. Fue una confirmación, una validación de algo que muchos ya sospechábamos. Fue un regalo para los fans, una forma de agradecerles todo el cariño y el apoyo que le habían dado a la serie. El live fue una ventana a sus vidas, una oportunidad de verlos en un ambiente más relajado, más personal. Y eso, para los fans, es un tesoro. Ver a sus ídolos en un contexto diferente sin el filtro de la serie, es un privilegio. Es una forma de conectar con ellos de una manera más íntima, más personal. Es una oportunidad de conocerlos de verdad, de verlos como personas, con sus virtudes y sus defectos, con sus miedos y sus esperanzas. Pero lo que más me impactó del live fue la naturalidad. Se sentían cómodos el uno con el otro. No había poses, no había máscaras. Eran ellos mismos, auténticos, genuinos. Se notaba la complicidad, la amistad, el cariño que se tenían. Y eso es lo que los hace tan especiales. Esa autenticidad, esa transparencia, es lo que los convierte en ídolos. Otro punto clave que quiero destacar es cómo manejaron las preguntas de los fans. Fueron respetuosos, respondieron con sinceridad y, sobre todo, se divirtieron. No se amedrentaron ante las preguntas más comprometidas, sino que las abordaron con gracia y con humor. Se notaba que disfrutaban la compañía del otro y eso, señores, es lo que realmente importa. La química, la complicidad, la amistad, esos son los ingredientes que hacen que una relación sea especial. Y en este caso, se notaba que había una conexión muy fuerte entre ellos. Y por supuesto, no podemos olvidar los momentos de risas, las bromas, los guiños. Kerem y Ande tienen una conexión que va más allá de la pantalla. Y eso es algo que a día de hoy, sigue siendo tema de conversación. Esos momentos de complicidad, esas miradas que se cruzan, esas sonrisas que lo dicen todo, esos son los detalles que hacen que el live sea inolvidable. Son momentos que se quedan grabados en la memoria y que nos hacen sonreír cada vez que los recordamos. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este live? Bueno, creo que lo más importante es que nos demostraron que la amistad, el cariño y el respeto pueden durar para siempre. A pesar de los rumores, de las especulaciones, de las críticas, ellos demostraron que lo más importante es la conexión que tienen, la complicidad, el cariño que se tienen. Y eso, mis amigos, es algo que merece ser celebrado.
En un mundo donde las relaciones son tan efímeras, es reconfortante ver que el cariño y la amistad pueden perdurar. Es un ejemplo a seguir. Es una lección de vida. Este live fue más que una simple transmisión en vivo. Fue un momento de conexión, de celebración, de esperanza. Fue una forma de agradecer a los fans todo el apoyo que le habían brindado a la serie. Fue un regalo para todos aquellos que creían en la magia de Love is in the Air. Y sobre todo fue una demostración de que el cariño y la amistad pueden superar cualquier obstáculo. El éxito de Love is in the Air reside en gran medida en la química innegable entre Kerem y Hande. Esa chispa, esa conexión, se transmitió a través de la pantalla y cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. El live fue una prueba más de esa conexión, una confirmación de que la magia de la serie seguía viva. En resumen, el live de Kerem Bürsin y Hande Erçel en Instagram fue mucho más que una simple transmisión en vivo. Fue un evento que reunió a miles de fans alrededor del mundo que nos hizo vibrar, reír, emocionarnos y sobre todo, soñar. Nos demostró que la magia de Love is in the Air sigue viva, que la química entre Kerem y Hande es innegable y que la conexión con sus fans es algo que valoran muchísimo. Fue un momento de felicidad, de nostalgia, de ilusión. Un momento que quedará grabado en la memoria de todos los fans de la serie. Así que, ¿qué les pareció este análisis? ¿Ustedes también se emocionaron con este live? ¿Tienen algún momento favorito? ¿Qué fue lo que más les impactó? Cuéntenme todo en los comentarios, me encanta leerlos y saber qué piensan. ¿Todavía recuerdan la emoción de ese momento? ¿Qué expectativas tenían? ¿Creen que ese live confirmó algo? ¿Y qué piensan de la química entre Kerem y Hande? ¿Creen que es algo natural o que fue parte de la promoción de la serie? ¿Creen que la amistad entre ellos es real? Me interesa mucho saber sus opiniones. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si les gustó, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos sobre sus series y actores favoritos. Y recuerden, aquí en este canal, siempre estamos al día con las últimas novedades, los análisis más profundos y los datos más curiosos de sus series turcas favoritas. Así que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Suscríbanse. Activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.